Bueno, eso es desde todo punto de vista, primero es una inconstitucionalidad porque la Constitución de la República lo prohíbe expresamente, por más que le busquen detalles o posibles como resquicios o agujeros que tenga la Constitución, no lo van a encontrar, es inconstitucional. Entonces, para empezar, es una inconstitucionalidad y en segundo lugar, mi opinión es que también es un error político. Un error político, creo que el reelegirse no va a tener, digamos, el impacto que él espera que tenga esa reelección, no va a ser una reelección masiva, sino como fue su elección original, sino que va a ser una elección bastante reñida y en la medida que él saque poco margen con respecto a los otros candidatos, eso o que se obtenga un bajo nivel de participación ciudadana en este proceso electoral, entonces eso va a disminuir su popularidad y va a disminuir también como la legitimidad de la cual goza hasta este momento. Entonces, inconstitucionalidad unida a un error político, yo creo que ahí hay mejor debería de repensarse esta reelección y seguir los caminos constitucionales y los caminos políticos, bueno, que ya están establecidos para nuestro país. Ahora, además, también es un error que ojalá la población se percate, que dice, bueno, y entonces, ¿por qué en Alemania se puede reelegir? ¿O por qué en Estados Unidos se puede reelegir? ¿O en Canadá? Es que son sistemas políticos bastante diferentes, porque, por ejemplo, en Canadá o en España o en Alemania no son sistemas presidencialistas, sino que son sistemas parlamentarios, en donde el poder principal, el poder central, el más determinante, lo tienen las asambleas legislativas o los parlamentos. Y en ese sentido, el presidente o primer ministro, que si se reelige o se puede mantener, lo hace porque goza del apoyo de los diferentes grupos parlamentarios. Pero en el momento en que en esos países se pierde la confianza hacia la persona que está de presidente, fácilmente lo pueden derrocar, ¿verdad? Lo pueden sí, destituir y nombrar convocar a elecciones para elegir a otro presidente. Entonces, es decir, no es lo mismo, es decir, es un error también. Incluso muchos abogados que lo están cometiendo este error que dicen, no, si se puede en Alemania, se puede en El Salvador. Son dos realidades distintas, dos sistemas políticos diferentes y entonces no hay que confundir como los guineos con las naranjas. Okay. En otros temas, el día de ayer se realizó la marcha en conmemoración de los 31 años de los acuerdos de paz. A su criterio, ¿cree que con estos regímenes de excepción se están violentando los derechos? Obvio, sí, esto precisamente el simple hecho de llamarle el régimen de excepción significa que son situaciones en las que no se toman en cuenta o no se respetan los derechos humanos o digamos, un cierto conjunto de derechos humanos, ¿verdad? Que la población salvadoreña tiene consagrados en la Constitución. Es un estado de excepción que ya se convirtió en la nueva normalidad del país y en donde las personas, si bien hay que reconocer que han disminuido sensiblemente el número de homicidios entre pandillas o cometidos por pandillas, también se ha creado una situación de incertidumbre, de zozobra y sobre todo de mucho temor de la población que en muchos casos ni siquiera se atreven a salir de sus casas y transitar por las comunidades. Entonces es en un régimen prácticamente de terror, de miedo, solamente que ahora a quien se le teme no es a los pandilleros, sino que se le teme más bien a los cuerpos de seguridad y al ejército. Entonces sí, claro que hay una violación a los derechos humanos, pero lamentablemente ya la población ya está normalizando esta situación y mi opinión es, o mi perspectiva para el 2023 es que se siga, digamos, prorrogando de forma indefinida hasta que la gente ya no se acuerde cómo era antes el país o cómo era tener derechos humanos, derechos ciudadanos de expresarse, de asistir a una marcha, de asistir a una protesta, de dar su opinión. La gente se le va a ir olvidando hasta que se normalice
que lo normal es tener miedo y tener temor. Muchos de los participantes ayer en la marcha dijeron de que les habían puesto retenes. No, eso sí, no. Sí, creo que los retenes no solo fueron una realidad el día de ayer, sino que han sido realidad en las marchas anteriores. Y esta es una forma también de represión y de obstaculizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, los derechos políticos. Y uno de los derechos políticos es el derecho que tenemos a expresar nuestra opinión e incluso el derecho que tenemos a protestar. Pero eso cada vez va siendo más bien un privilegio en nuestro país hasta que poco a poco va a ir desapareciendo. Es una burla de la historia, me parece una burla hacia el pueblo salvadoreño, sobre todo porque va a recrear o está repitiendo un suceso que ocurrió en el año de 1975, que fue cuando la dictadura militar encabezada por el coronel Arturo Armando Molina, que llegó a la presidencia de la República como producto de un fraude electoral, ¿verdad? Porque las elecciones en ese entonces las había ganado el ingeniero José Napoleón Duarte, quien tuvo que irse al exilio, y además porque a partir de ese, digamos, de ese fraude electoral hubieron una serie de represiones, persecuciones contra opositores políticos, opositores estudiantiles. También se procedió a ocupar militarmente, recordemos, militarmente la Universidad de El Salvador. Se masacraban manifestaciones de estudiantes, de sindicalistas, etcétera. En medio de esa represión, el gobierno de Arturo Armando Molina quiso blanquearse, ¿verdad? Quiso como dar una imagen de democracia y de progreso en El Salvador y hizo las gestiones, los gastos para traer el concurso de Miss Universo a El Salvador. Y entonces creo que fueron casi 6 meses o un año, en donde toda la ciudadanía ya se olvidaba de las masacres, se olvidaba de la ocupación militar de la Universidad de El Salvador, del fraude electoral, y todo el mundo pasaba entretenido viendo en la televisión y en los periódicos a las Misses, como decía, a la Miss Universo, el concurso. Entonces eso fue un distractor, un entretenimiento para que la gente no se diera cuenta de las injusticias y de las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Entonces aquí, pues, décadas después, tenemos a otro régimen de corte autocrático, militarista y represivo, pues que repite la historia y bueno, ahora necesita también blanquearse frente a la comunidad internacional y mantener entretenido al pueblo salvadoreño para que no se dé cuenta del aumento en el costo de la vida, del posible fraudes electorales que se pueden cometer, de la reelección y de todas otras cosas. Y entonces vuelve a repetir el mismo suceso. Organizar aquí un concurso que, por cierto, cada vez más va teniendo detractores y va teniendo opositores y opositoras a nivel internacional, porque se considera un concurso en el cual se denigra la imagen de la mujer y más bien donde se considera como una especie de exhibición del cuerpo de la mujer o y no realmente no es un certamen pues del cual deberíamos de enorgullecer.